Amado maestro, para entenderlo hoy tendríamos que bajar a los diálogos allá en el infierno, profesor. Sí, donde bajó el Mesías. Uy, profesor. ¿Y por qué, profesor? ¿Acaso ustedes no recuerdan las vejámenes, las humillaciones, los improperios, la desgracia, la crueldad, el sadomasoquismo del Imperio Romano contra un pueblo, contra una ciudad santa como Jerusalén? Sí, profesor, pero ¿y por qué hay sadomasoquismo? Y ahí cuando vemos a un Cristo después que suceden las cosas, cuál es el pueblo que esperaba un Mesías, un Redentor, entonces saca el séptimo arte, que entre más cruel y despiadado presentan a la mente y a la vista de los, entre comillas, llamados cristianos, de hoy en día, bueno, los de aquellos primitivos, que todo el mundo quiere ser multimillonario, pero nadie quiere sembrar la tierra. Entonces en el infierno encontraríamos el siguiente diálogo. Dígalo, profesor, para que nos explique qué es sádico y qué es masoquismo. Observo que os lanzáis a la carrera en pos del poder absoluto, por el más conveniente de los caminos, pues en un estado donde la iniciativa de las leyes solo le incumbe al soberano, este es, en la práctica, el único legislador. Pero antes de que hayáis ido más lejos, desearía hacer una objeción. Pretendéis afirmaros sobre la roca y yo os veo realmente sentados sobre la arena. Maquiavelo en el infierno le contesta a Montesquieu: ¿qué queréis decir? Montesquieu responde: ¿no habéis acaso afirmado vuestro poder sobre la base del sufragio popular? Maquiavelo responde: así es. Montesquieu vuelve a decir entonces: pues bien, en ese caso no sois más que un mandatario revocable, sometido a la voluntad del pueblo, pues en él reside la única verdadera soberanía. ¿Creísteis que podréis hacer valer este principio por el mantenimiento de vuestra autoridad? ¿No os percatéis por ventura de que podrán derrocaros en cualquier momento? Por otra parte, os habéis declarado único responsable. ¿Os consideráis un ángel, acaso? Pero aunque lo seréis y lo seáis, no por ello se os inculpará menos de todos los males que pueden sobrevenir, y perecerás en la primera crisis. Cuando nosotros vemos las guerras antiguas que habla Flavio Josefo, y vemos el propósito del hombre en la tierra, y vemos los sufrimientos de los pueblos bajo un imperio, y vemos que a veces nos declaramos que no somos ni de un bando ni de otro, entonces ¿qué somos? Si no somos socialistas ni somos comunistas, entonces ¿qué somos como revolucionarios? ¿Acaso no estamos viendo que la inversión del capital emergente y el capital creado en las líneas anteriores en la historia de la humanidad, que suplantan aquellos sistemas, porque se confunden mucho los sistemas, los partidos políticos con los sistemas económicos? El sistema económico puede durar hasta 1000 años, el de Roma duró 1000 años, por él pasaron esclavos, pasaron toda clase de vejamen, y aquí es donde vemos el sadismo a que sometieron a un líder, a un hombre del pueblo, a un Mesías, y que ese imperio precisamente convierte en un Dios. ¿Acaso no es mentira? ¿Y acaso no es embuste lo que muchos en sus perolatas y sus oratorias dicen que son grandes revolucionarios, pero no son un socialista ni comunista?
¿No estamos acaso edificando en que todo mundo quiere ser millonario, pero nadie quiere sembrar la tierra? ¿Acaso cuando nosotros vemos una inversión multimillonaria para seguir grabando en la mente de la humanidad, que lo cual produce un odio profundo contra aquel pueblo que en épocas de Roma fue humillado, pisoteado y había la hambruna y el hambre y solamente una oligarquía de sacerdotes y de mercaderistas se beneficiaban de la maldad y del sadismo y el sadomasoquismo a que era sometida la población de Jerusalén y de Judea? Y entonces, ¿por qué no podríais buscar otra arma como fue la arma socioeconómica y económica de ahorro, trabajo y lucha de un pueblo para ser soberano hoy en día en la tierra, en la economía, en la cultura? Entonces no causa odio por parte de un imperio que fue cruel y despiadado en aquellos tiempos para continuar presentando constantemente y celebrando el crimen y el sadomasoquismo contra un hombre. Hombre, profesor. Y entonces, ¿qué es sádico y qué es sadomasoquismo? Pues parece que viéramos y nos satisfaciéramos, aunque nos hasta las lágrimas, ver cada vez cómo presentan obras de arte cada vez más crueles y despiadadas contra un individuo. En un sistema económico donde todo el mundo quiere ser millonario, pero nadie quiere sembrar la tierra. Entonces, profesor, cuando usted nos habló de esas palabras pasadas, y que habla un momento en que aquellas cuestiones audofónicas y aquellas cuestiones de los traumas lingüísticos, donde precisamente usted dice que el niño lo lleva donde su paciente, porque es que esa palabra paciente no es solamente del enfermo, sino que paciente también es el individuo, el ciudadano, otro fuera de nosotros. Yo puedo decir, aquel paciente es el individuo que hay que asesinar. Hombre, entonces el lenguaje es así, por eso sí, entonces busquemos el significado de esta cuestión de sádico y de masoquismo para que entendáis cómo el cristiano, al conmemorar constantemente ese crimen, ese sadismo, y que a través de la octava maravilla o de la séptima maravilla, o la maravilla que es el cine, igual que los jardines colgantes de Babilonia, de Nabucodonosor, nosotros vemos que estamos repitiendo constantemente en la mente, sin tener conciencia de un sistema económico y mucho menos de partidos políticos. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros vemos que sádico tiene que ver y que es una palabra relativa al sadismo, el cual es un crimen que produce placer a quien lo inflige y al dar sufrimiento a otra persona que no puede defenderse y que es débil ante la fuerza que lo somete al sadismo. Y el masoquismo, al unirse la palabra sádico y masoquismo, produce el sadomasoquismo. Y parece que eso es lo que conlleva y mantiene al modernismo cristiano, que se revuelca en la mentalidad del aplauso del antiguo sistema económico esclavista de Roma y que aplaude la ignominia del sistema económico capitalista actual mundial. Por lo tanto, cuando se une sádico y masoquismo, aquí nos encontramos ante todo con una cuestión perversiva, enfermiza, y esa perversión enfermiza es lo que se conoce como masoquismo y sadomasoquismo. Nosotros vemos que de esta raíz de maso proviene masoquismo, masónico, masonería, masón, que es el miembro de unos hombres que tienen su origen en la actividad laboral de los constructores de edificios.
Vemos que entonces que esto nos lleva a la masonería, la cual es una asociación secreta de personas que profesan principios de fraternidad mutua. Se reconocen entre sí por signos y ambientes y emblemas especiales. Y se dividen en grupos llamados logia. Los símbolos de la masonería más conocidas son el compás, la escuadra y la estrella de 5 puntas. Y de ahí viene lo relativo a lo masónico, que se refiere precisamente a masonería, que es el ritual que ellos tienen. Y de aquí nace y surge también de esa raíz, de esa palabra, masoquismo. Y el masoquismo es una perversión sexual y una perversión emocional que consiste en una asociación que permite la satisfacción con el sufrimiento o la humillación padecida por un sujeto, la humillación moral en la sumisión del más débil, del más servil. Y esta humillación y estos vejámenes producen un placer y una recordación constante de un crimen público que cada vez le colocan a través del séptimo arte más crueldad y más impiedad para hacer ver cuánto nos ha amado un Dios. Entonces, si nosotros tenemos esas cosas en cuenta, nos damos cuenta que una cosa es el sistema económico, sea esclavista, feudalista, capitalista, y otra cosa son los partidos políticos, y que eso está cabalgando actualmente, y que aquella Israel que padeció todos esos vejámenes hoy es poderosa y tienen aún recordando algunos que se derivan de la rama del Cristo, un cristianismo que también quisiera ser Roma o ser poderosa o ser sadomasoquista. Nos vemos en la próxima.